tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio. La sesión que vamos a ver el día de hoy es conceptos básicos del sistema de cuentas nacionales. Les presento a mi compañera, ella es la licenciada Marcela Cortado. Ella también es ejecutiva de cuentas de lo que es INEGI. Bueno, hacemos estas colaboraciones con las escuelas para traerles temas de interés de acuerdo a las materias que estén viviendo con los profesores. Le agradecemos mucho al maestro Gerardo pues, por la indicación que nos está realizando. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues buenas tardes, chicos. Vamos a platicar un poquito de este tema del sistema de cuentas nacionales. ¿Qué entienden por sistema de cuentas nacionales? Vamos a ver desde ahí. ¿Qué recuerdan que hayan visto? Así de manera general, no tienen conceptos. Muy bien. Nada más como algo así. Sí, ¿cómo podríamos, o lo hemos escuchado en algún momento, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo me explicarían qué es así de manera muy general? ¿No? ¿Qué son las cuentas nacionales? ¿O qué creen que entra dentro del sistema de cuentas nacionales? Es un instrumento donde se guardan datos estadísticos, bueno, referente al país. Son datos estadísticos referentes al país. Les había dicho de la parte contable, es una cuestión contable, hicimos un ejercicio para que vieran que cuadra. ¿No? ¿Por qué no participan, jóvenes? Bueno, igual te van a ir recordando un poquito. Si no, vamos más atrás. ¿Qué hace INEGI? A ver, recuérdenme, ¿qué han escuchado de INEGI? ¿Qué han escuchado de INEGI? ¿Qué hace INEGI? Realiza encuestas y censos. Realiza encuestas, censos. Un ejemplo, El censo población. el que más nos conocen, el censo de población y vivienda, pero también hacemos los censos económicos, los censos agropecuarios, ¿no? Así como queremos conocer cuánta población hay, también necesitamos conocer cuántos establecimientos hay en el país, a qué se dedican, ¿sí? Cuánto personal ocupado tienen, porque son datos que nos permiten analizar indicadores económicos, ¿cierto o falso? Aparte de los censos, ¿y cuál es la diferencia de un censo y una encuesta? El tiempo y el No tanto el tiempo. Hay otra gran diferencia entre un censo y una encuesta. Chicos, ¿no? Que la encuesta se realiza a todos y en un censo es como que una cierta parte. Andrés. Es al revés. El censo se hace a todo el universo. Si vamos a hacer un censo de población, visitamos todas las viviendas. Si vamos a hacer un censo económico, visitamos todas las empresas, todos los establecimientos. Y en una encuesta, ¿qué es lo que hacemos? De ese universo que tenemos, tomamos una muestra para realizar una encuesta de un tema bien específico, ¿no? Tenemos la encuesta en el sector manufacturero, en el sector construcción, en el sector transportes. Tomamos la muestra y la aplicamos, ¿no? En el caso de las encuestas en hogares, pues también aplicamos a ciertas viviendas, les aplicamos un cuestionario para saber algún tema en particular. Esa es la diferencia. INEGI, aparte de los censos y encuestas, lleva a cabo lo que son los registros administrativos. Los registros administrativos son registros que generan otras unidades de Estado, otras dependencias, por sus propias actividades, y que INEGI la retoma para generar estadísticas. Un ejemplo para que entiendan el concepto de registros administrativos es el dato de natalidad. Ustedes quieren saber cuántas personas nacen en una entidad federativa o en un municipio, ¿sí? El INEGI tiene ese dato, es un registro administrativo. ¿Qué unidad de Estado, qué dependencia creen que genera ese dato? Por su propia actividad, por sus actividades, genera un dato de nacimientos. ¿Qué institución creen? Ya dijo, chicos. Demasiado, están espantados. Entonces, ¿espanté? ¿Qué institución? Cuando nace un niño, ¿a dónde van? Al registro civil. Sí, el registro civil, ¿qué hace? ¿Qué les da? Un acta de nacimiento. Es un registro que genera. ¿Sí? Yo llevo al niño, lo registro, me dan un acta de nacimiento. Él hace su actividad, genera las actas de nacimiento. INEGI, ¿qué es lo que hace? Toma esas actas de nacimiento
y genera datos estadísticos. Ustedes van a poder encontrar cuántos nacieron, el sexo, las características de la mamá, del papá, todo lo que viene en nuestro acta de nacimiento, lo van a poder encontrar, pero en datos estadísticos. Este es un registro administrativo. En la parte económica, ¿qué registro creen que podemos tener? Por ejemplo, las exportaciones. Si ustedes tienen un dato de exportaciones, lo van a encontrar en el sitio de INEGI, pero INEGI no se encarga de hacer ese registro. ¿Quién lo hace? ¿Quién lleva el control de las exportaciones, de lo que entra, sale del país? Las aduanas. ¿Quién más? ¿Secretaría de qué? De Comercio. La Secretaría de Comercio, Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Hay todo una serie de instituciones que se dedican a estar analizando, pero entre ellas llevan un registro. Hay un registro que nos va a decir, lo lleva las aduanas, de qué es lo que va a entrar al país, qué va a salir del país. Pero eso lo hacen ellos por sus propias actividades. Va a ir otra vez de chismoso y jala esos datos para sacar estadísticas. Entonces, esos son los registros administrativos. Entonces, ¿cuántas fuentes llevamos? 3. Censos, encuestas y registros administrativos. Y con esas fuentes vamos a poder lograr tener lo que es el sistema de archivos nacionales. ¿Sí? Es como lo vamos a complementar. Pero no me han contestado qué es el sistema de cuentas nacionales. ¿No? Como dice el profesor, es la contabilidad nacional. Es un registro contable, así en términos muy rápidos. Hay definiciones, hay autores que ya dan una definición más amplia, más completa, pero de manera, en resumen, lo podemos decir que el sistema de cuentas nacionales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La contabilidad nacional. ¿De quién? Del país. Díganme un indicador importante que encontramos en el sistema de cuentas nacionales. El Producto Interno. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver algunos conceptos que están relacionados dentro de este sistema de cuentas nacionales, como lo es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, el sistema de cuentas nacionales, vamos a ver que, bueno, aquí es el objetivo, vamos a ver que al final ustedes van a conocer todas las características generales y métodos de clasificación y que maneja el sistema de cuentas nacionales para que ustedes lo puedan utilizar en el ámbito académico, profesional o empresarial. ¿Sí? Los orígenes. Vamos a ver que esto no lo llevaba INEGI. Del sistema de cuentas nacionales lo llevaba Banco de México. Banco de México llevaba estadísticas de ingreso, Producto Nacional y cuentas nacionales. De hecho, Banco de México llegó a sacar su matriz de insumo producto de 1950, 1960. Empezó a hacer cálculos anuales, ¿sí? Con base en 1960. A partir del 22 de abril de 1981, le pasa la estafeta a INEGI. ¿Sí? Para poder generar estos datos del sistema de cuentas nacionales, INEGI empieza a generar la primera matriz de insumo producto de 1970 y hace los cálculos anuales con base en 1900. ¿Sí? Y en enero de 1983, la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística y Informática, así se llamaba antes, lo que ahora conocemos, a INEGI. A partir de 1983 se crea ya el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aunque ya no llevamos la parte de informática, ¿sí? Ya no tenemos ese concepto, pero las siglas se siguen quedando. Y bueno, se hizo una encuesta para ver qué tanto nos identificaba, qué tanto nos convenía cambiar ¿cómo se llama? Sí, las siglas, perdón, sí, qué tanto nos convenía, y sobre todo porque nos quedáramos así como INEGI, porque ya no reconocían con ese nombre. Si aún así nos siguen confundiendo con el INE, ¿no? Entonces, ahí se determina que se quede como INEGI, pero actualmente ya no llevamos esa parte informática, nos quedamos con la parte de estadística y geografía. Y también se inicia a partir del 83 ya los cálculos de las cuentas
de corto plazo en México y empezamos con la medición del Producto Interno Bruto de manera trimestral, ¿no? De la medición es el indicador más importante y ahorita vamos a platicar un poquito por qué es el más importante de los indicadores. David, grítales. Ok, ahora vamos a ver que tenemos un sistema nacional de información estadística y geográfica, ¿sí? Este sistema nacional surge a raíz de poder nosotros también trabajar, homologar toda la información estadística del país. Sí, es todo un tema hablar de lo que es el SNIEC y también surge lo que es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en la cual ya se van determinando ciertos temas que tienen que generar INEGI. Dentro de esta ley ya surge que tiene que estar lo que es el Sistema Nacional de Información, pero se divide en 4 subsistemas. Ese sistema se divide en 4 subsistemas con la finalidad nosotros también de organizar la información estadística. Están 4: el sociodemográfico, el económico, el geográfico y medio ambiente y el de gobierno. Eso nos va a permitir tener ese control de la información estadística de acuerdo a la temática que corresponda, ¿no? Y en este caso va a entrar en el artículo 17 la creación del Sistema Nacional de Información Económica, en el cual está obligado a generar un conjunto de indicadores clave, ¿sí? Dentro de estos indicadores clave vamos a encontrar lo relacionado al sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Entonces ya está en esta ley que se tienen que generar indicadores relacionados al sistema de cuentas nacionales, al tema de ciencia y tecnología, información financiera, precios y trabajo, ¿sí? Estos son temas que tienen que abordar lo que es el Sistema Nacional de Información Económica. Y para eso vamos a contar con 3 fuentes, lo que son los censos nacionales, platicamos un poquito, los censos nacionales, un sistema integrado de encuestas en unidades económicas, aquí ya platicamos las encuestas. Dentro de la parte económica tenemos las encuestas en establecimientos, que son, en unidades económicas es sinónimo de establecimientos, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener un sistema de encuestas en establecimientos y también tenemos lo que son los registros administrativos. Ya platicamos a qué hace referencia un registro administrativo, ¿sí? Ahora, con la aprobación de esta ley de la SNIEC, sí, que se dio a el 16 de abril de 2008, les digo, se sentaron esas bases para la construcción del sistema y para la organización del propio instituto, y se establecen como facultades exclusivas del INEGI el realizar censos nacionales. Ninguna otra institución puede generar censos nacionales, ¿sí? El único que está facultado es el INEGI y también es el único que está facultado para la integración del sistema de cuentas nacionales, la elaboración de los índices nacionales de precios al consumidor y al productor. Entonces, si ustedes ya quieren buscar información sobre estos temas, la única institución autorizada y facultada para generar es INEGI. Y el índice de precio al consumidor y productor, ¿qué indicador nos da? Por ahí decía, estamos facultados para generar este indicador. ¿Qué indicador nos da? ¿Se recuerden? ¿No? ¿Dónde sacamos el indicador de la inflación? ¿Es importante o no es importante? Sí. ¿Sí? Eso lo sacamos del índice de precios al consumidor. Okay. Entonces ya comentábamos que el sistema de cuentas nacionales empieza su cálculo a corto plazo con la medición del Producto Interno Bruto de manera trimestral. Y esto lo vamos a encontrar en el sitio de INEGI. Vean los indicadores de corto plazo. ¿A qué se refieren esos indicadores de corto plazo? Son indicadores que nos van a permitir analizar
la parte económica del país. ¿Sí? Aquí es donde vamos a encontrar todos aquellos indicadores importantes para ir analizando qué se produce en el país, quién lo consume, ¿sí? Que son datos que también nos genera, que nos permite generar el Producto Interno Bruto. A nivel internacional, ¿sí? Los indicadores económicos de corto plazo, ahí tenemos que están por desglose a nivel nacional y por entidad federativa, han sido muy importantes debido a su oportunidad, ¿sí? A su oportunidad, robustez y exhaustividad, ¿sí? Y esto, ¿para qué nos sirve tenerlos a corto plazo? Porque es importante tener indicadores mensuales, indicadores trimestrales, y no esperar a un indicador anual, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les permitiría? ¿Por acá? Detectar problemas en la economía. Detectar problemas en la economía y viendo qué está pasando en la economía. Nos va a permitir, en esos indicadores a corto plazo, nos va a permitir darle seguimiento a los programas económicos que hay, si hay programas sectoriales, programas estatales, lo que son los programas financieros, ¿sí? Podemos detectar a tiempo y no esperarnos a un año a que lleguen los indicadores, cuando a lo mejor podemos ir viendo y dar una respuesta, ¿no? Detectar dónde está el problema, dimensionar las causas y a lo mejor hacer una solución, ¿no? Con esos indicadores. Estos indicadores nos van a permitir identificar esa evolución de las variables macroeconómicas. Podemos ir analizando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de manera trimestral, ¿sí? Es más fácil ir viendo a ver el comportamiento, ¿sí? Del indicador, de un indicador para ver el país está teniendo el crecimiento en la economía o no. No, ¿por qué causa? Nosotros analizamos ya esos indicadores a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, el que les decía, la inflación. El indicador de la inflación lo tenemos de manera mensual, es uno de los indicadores a corto plazo. Con eso podemos ir viendo y analizando el por qué el comportamiento de la economía. Es un ejemplo de estos indicadores. ¿Cómo vamos a ir actualizando el sistema de cuentas nacionales? Existen los lineamientos para el ciclo de actualización de la información económica. Toda la información de MEGI está basada en metodología, no vean que nos la vamos sacando de la manga. ¿Sí? Toda hay una metodología, hay un artículo 6 en estos lineamientos que fueron publicados en el 2015, donde ya estipulan cómo se van actualizando. Y se van actualizando también de acuerdo a los programas y proyectos que va generando INEGI. Por ejemplo, tenemos la actualización del CIAN. El CIAN es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? ¿Alguien acá? ¿No? Este sistema de clasificación de América del Norte, ¿por qué lo hacemos con América del Norte? Por la región. Empezamos por el tratado, por la región con la que tenemos, porque son los principales comerciales, pero se crean fundamentalmente por el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Este sistema de clasificación, ¿qué es lo que nos va a dar? Yo les platicaba que INEGI hace los censos económicos. Los censos económicos es salir a la calle a visitar todos los establecimientos del país. Pasamos a todos, las tiendas de la esquina, las papelerías, las grandes empresas, visitamos a todos los establecimientos. Primero, para saber cuántos hay. Segundo, para saber a qué se dedican. ¿Y cómo voy a saber a qué se dedican? Los tengo que clasificar. Los tengo que clasificar de acuerdo a su actividad. ¿Qué es lo que hacen? Eso lo voy a clasificar y le voy a dar un código de clasificación. Y ese código de clasificación nos lo va a dar el CIAN. El CIAN trae claves, nos va a decir cómo se van a clasificar los establecimientos en el país. ¿Sí? Y eso nos va a permitir saber cuántas tiendas de abarrotes hay, cuántas empresas que elaboran jabón hay, cuántas empresas refresqueras, ¿sí? Porque las vamos a agrupar y les vamos a asignar un código. Eso es lo que nos va a dar el CIAN. Tiene que haber una actualización porque la economía cambia. Hay establecimientos que, o más bien hay actividades nuevas en la economía, surgen nuevas actividades, desaparecen algunas, o su importancia en el país empieza a bajar. Entonces, hay que estar cambiando. De hecho, tenemos la última actualización del CIAN, es del 2018.
¿sí? Los censos económicos se hacen cada 5 años en 4 y 9. Y la actualización o el levantamiento de esos censos económicos, ¿qué nos va a permitir saber? Ya les expliqué que es un censo económico, ¿qué nos va a permitir estarlo sacando cada 5 años? ¿Para qué nos sirve? Para ver si hay algún crecimiento o decrecimiento. Exactamente, para saber si hay un crecimiento en el número de establecimientos, un crecimiento, porque el censo económico levanta no nada más el número de establecimientos, el personal ocupado. Ahí podemos obtener datos del personal ocupado en estos establecimientos, de sus gastos, su inversión, sus inventarios, todo lo que está conformado en un negocio, todos sus estados financieros de las empresas están plasmados en los censos económicos, pero de manera agrupada. Ustedes van a poder saber cuánto invierte, por ejemplo, cuánto tiene de inversión la industria manufacturera. ¿Sí? No van a poder saber por marcas, ¿no? Que digan, ¿ah, tal marca? No, ¿no? Tiene que ser de manera agrupada. Por ejemplo, también se pueden ver las ganancias. Podemos ver las ganancias, las remuneraciones, pero les digo, de manera agrupada. Si sabes que tú ves cuánto gana Bimbo, no lo van a poder saber así. Lo van a poder encontrar por como sector, subsector, rama, subrama a una clase de actividad, pero cómo se les agrega la parte económica. Pero sí lo van a poder saber y esto nos lo da el censo económico. Por eso cada 5 años tenemos que volver a salir. De hecho, este año ya empezó a salir, por ahí van a ver compañeros de INEGI visitando establecimientos, visitando viviendas, porque empezamos a contar previo a el 2024, que ya nos toca censo económico. Acuérdense que termina en el año 4 y 9. 2024 nos toca un censo económico, pero ahorita empezamos a visitar las grandes empresas para hacer convenios con ellas, para ver quién va a entregar la información. Entonces van a ver ya compañeros ahí en campo, ¿sí? El índice nacional de precios es un indicador muy importante porque les decía, tenemos datos de inflación, tenemos datos en base a los precios de los productos de la canasta básica, se va a generar este indicador de la inflación. Entonces, ahí es importante irlo, tenemos de manera mensual para que ustedes puedan ver, tenemos inflación o no hay inflación. Y si hay inflación, ¿qué pasa si hay tanta inflación en el país? ¿Cómo nos mueve la economía? ¿Cómo? A ver, ¿aumenta la venta de productos si hay inflación? No, el precio. El precio de los productos aumenta. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué nos provoca a nosotros como consumidores? Y si hay menos consumo, menos demanda, Menos que ¿qué puede haber? Menos ganancia, lo que decía, hay menos empleo. Y menos empleo, ¿qué pasa? Empezamos a tener crisis, ¿no? En los hogares porque no hay un ingreso, no podemos comprar. Y es una cadenita. Yo pienso que la economía es una cadenita, ¿no? Se mueve algo, en un indicador que se mueva, todo empieza a moverse, ¿no? Entonces, el índice de precios, pues hay que tenerlo actualizado. Las encuestas económicas, ¿para qué nos van a servir las encuestas económicas? Las encuestas económicas tenemos desde encuestas mensuales hasta encuestas anuales. Si yo me espero hasta el censo económico, que son cada 5 años, puedo perder todavía esa actualización de algunos datos económicos. Entonces, esas encuestas económicas me permiten tener datos más actualizados de ciertos sectores de la economía antes de que llegue el censo económico. Así dicen los usuarios. Yo necesito ver el comportamiento de la industria manufacturera el año pasado, sí, también lo tenemos a través de las encuestas económicas. Entonces, este es el ciclo. Vamos a ir actualizando todo y al momento que yo voy actualizando tanto como clasifico los establecimientos para su levantamiento en los censos económicos, su levantamiento en las encuestas, ¿sí? Y veo lo del índice nacional de precios, esos elementos me van a permitir actualizar el sistema de cuentas nacionales. Recuerden que todo esto conforma el sistema de cuentas nacionales. Vamos a obtener información de todo esto en el sistema de cuentas nacionales para el indicador convergencial, para el coeficiente. Entonces, ¿qué es el sistema de cuentas nacionales? Así como nosotros ciudadanos llevamos una contabilidad de nuestros ingresos, gastos, inversiones, a lo mejor ustedes dicen, no, yo todavía no trabajo, pero no
lo que les dan de gasto, pues empiezan, ¿cuánto voy a gastar en pasaje? ¿Cuánto voy a gastar y cuánto me sobra para irme de vacaciones? ¿Sí o no? ¿Lo hacen así o no lo hacen así? No, ni eso. Primero se van preparando y luego. Y luego, entonces, tenemos una contabilidad, las empresas llevan una contabilidad, ¿cierto, Pacho? Sí, tienen que llevar una contabilidad porque si no, pierden, ¿no? Ya no sé ni cuánto invertí, ni cuánto voy a gastar, ni cuánto voy a pagar. Entonces, también aquí, el sistema de cuentas nacionales contabiliza las cifras. ¿Sí? El sistema de cuentas nos va a reflejar la situación y evolución económica de la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar, por eso se decía, un documento contable, un registro contable, efectivamente, vamos a ver cómo lo que ingresa al país, lo que se gasta, cómo lo consume, la inversión, el ahorro, dígame otra. Gastos, ¿qué más? Desagrega el gasto interno bruto, desagrega el interno bruto, tiene varias variables para inversión. Inversiones, entonces todo eso lo vamos a tener en este sistema, por eso decíamos, está conformado por diferentes cuentas. Entonces, el sistema de cuentas nacionales es un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances, cuadros basados en un conjunto de conceptos, de definiciones. Vamos a encontrar clasificaciones, como lo que platicábamos del sistema de clasificación industrial, está basado en clasificaciones, está basado en normas de contabilidad internacionalmente convenidos. ¿Por qué vamos a ver ese término de que adaptamos recomendaciones internacionales? Con la finalidad de que nuestros indicadores sean comparables con los de otros países. Todos hacemos el cálculo de un indicador de la misma manera, aunque somos diferentes países con diferentes características, pero si aplicamos, por decir, la misma fórmula, que tiene una metodología, todos podemos comparar, podemos decir, el Producto Interno Bruto de México es más alto, más bajo que el de Brasil, pero lo podemos comparar si se calculan de la misma manera. De lo contrario, si uno lo calcula de una manera y otro de otra, nunca vamos a poder compararlo. Entonces, este sistema nos va a permitir tener un marco contable amplio para poder nosotros analizar o realizar un análisis económico, ¿sí? Y poder tomar decisiones, lo que veíamos, ¿no? Ya estoy viendo que el Producto Interno Bruto está cayendo, hay mucha inflación, podemos ya ver que ya está en esta parte de las políticas, poder saber qué van a implementar en ese momento, ¿sí? ¿Qué sigue, doctor? El sistema de cuentas nacionales nos va a proporcionar información para más de 455 variables macroeconómicas. ¿Cuántos mencionamos ahorita? No mucho, llegamos creo que a 10. Pero vean cuántas tiene para poder analizar 455 variables macroeconómicas. Y algunas nada más tenemos que tener cuidado. En algunas vamos a encontrar el desglose geográfico a nivel nacional. Otras las vamos a encontrar a nivel entidad federativa, ¿sí? También estas variables macroeconómicas las vamos a poder encontrar de manera algunas, no todas. Va a depender mucho del indicador que esté consultando. Hay algunos que son de manera mensual, como el tema de la inflación. Hay algunos son trimestrales, como el Producto Interno Bruto. Algunos que son anuales, algunos que son quincenales, ¿sí? Estaremos a utilizar con esa periodicidad. Entonces, ahorita que entremos al sitio de INEGI, pues vamos a ver cómo pueden saber cuál es la periodicidad de esos indicadores. El sistema, ¿cómo lo va a organizar el sistema de cuentas nacionales? Va a estar organizada la cuenta de producción, consumo, inversión, ahorro y las transacciones que realiza el país con otras naciones. ¿Y para qué nos va a servir tener esta información? Aquí vamos a poder saber qué se produce, cuánto se produce, para quién se produce y para qué se produce.
¿sí? Pero también nos va a dar respuesta con esos indicadores de qué se consume. De esto que se produce, vamos a poder saber qué se consume, cuánto se consume de lo que se produce y quién lo consume, ¿sí? Y también vamos a ver esto de esto ya producí, ya consumí, y cuánto puedo invertir, cuánto puedo ahorrar, ¿sí? Entonces aquí, ¿quién lo financia y bajo qué instrumentos? Lo vamos a tener también en los balances de pasivos y activos. Pues decíamos, es un dato de eso que decimos, es un registro contable, efectivamente, vean, aquí tenemos, ustedes ya se van a un registro contable de una empresa, lo van a poder comparar con el sistema de constitucionales. Vean, pues son los mismos, las mismas cuentas. Para nosotros poder generar el sistema de cuentas nacionales, lo platicábamos hace rato, necesitamos fuentes de información. INEGI no completa toda la información que diga, con lo que genera INEGI se genera el sistema de cuentas nacionales. No, dependemos de otras instituciones por los registros administrativos, pero tenemos fuentes internas. Como fuente interna, pues tenemos lo que son los censos económicos, los censos de población y vivienda, necesitamos ver cuánta población hay, ¿sí? Los censos agropecuarios, que también ahí ya no le he cambiado, tengo la 2017, pero el censo económico 2022, ¿verdad, Lorenzo? Que tenemos actualmente el censo agropecuario 2022. Y todo esto basado, recuerden, a un sistema de clasificación industrial de América del Norte. Estamos apoyándonos en este. ¿Qué es el DENU? El DENUE. El DENUE es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es un directorio de establecimientos. Les decíamos, censos económicos, salimos a campo, vamos contabilizando, pues vamos tomando nota de cómo se llaman, cuánto personal tiene, su razón social, su domicilio. Y estos datos forman lo que es el directorio. Ustedes pueden encontrar un directorio ya cuántas empresas, cómo se llaman, en dónde están ubicadas, lo pueden ver en un archivo de Excel o lo pueden ver en un mapa. Pueden verlo a un desglose a nivel nacional, por entidad federativa, por municipio, por colonia, por calle, pero eso es un directorio, es un directorio de establecimientos. Y las encuestas, también nuestras fuentes para el sistema de cuentas nacionales, dependemos de las encuestas en establecimientos. Les comentaba, ahí tenemos las encuestas mensuales, las encuestas anuales, en la industria manufacturera, en la industria de la construcción, ¿sí? Es lo que podemos obtener. Y dentro de la encuesta en hogares, son encuestas que se aplican dentro de las viviendas para conocer algunos datos como el ingreso, el consumo que hace la población. Por eso está la encuesta de ingreso-gasto. En esa encuesta de ingreso-gasto podemos obtener datos de cuánto entra a un hogar de dinero, cómo entra, si entra por un salario, si entra por un programa de apoyo, si entra por la beca, ¿sí? Pues no, porque pagué con tarjetas de crédito. ¿De qué manera entra un ingreso, ¿sí? El ingreso al hogar y en qué se lo gasta la gente, ¿sí? Los hogares en qué se lo gastan, cuánto gastan en alimentación, en vestido, en transporte, en salud. Y de ahí tenemos datos para el sistema, ¿sí? Tenemos la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esta encuesta nos permite saber datos de población ocupada, población desocupada, población económicamente activa, inactiva. ¿Sí? ¿Ustedes qué son? ¿Población económicamente activa o inactiva? ¿Quién dice activa? Levante la mano. Dice que son población económicamente activa. A ver, levante la mano. ¿Quién trabaja? Deja la mano a los que trabajan. Ya. Todos son población económicamente activa. Todos tenemos las características para poder salir a trabajar. Pero ahí se va a dividir en ocupada y desocupada. Todos somos económicamente activos, pero estoy estudiando, entonces no estoy trabajando. Pero son económicamente activos. Ustedes ya si quisieran podrían trabajar. Ocupada, ahí se divide. Quienes ya están ocupados, es población económicamente activa, ocupada. Y los que no son desocupados. ¿Sí? Ahí es todo un desglose en la parte de la ENOE. Entonces, son datos que ustedes pueden encontrar en esta encuesta.
¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos otros ejemplos, les decía, dentro de los establecimientos, las empresas constructoras, la industria manufacturera, ¿sí? La de comercio, la de servicio, y la encuesta mensual de opinión empresarial. Esta encuesta también es importante para el sistema porque nos da información de los empresarios, ¿sí? Nos da datos sobre la confianza al consumidor, nos puede dar información del lado, ya vimos del lado de los consumidores, pero ¿qué pasa de la producción? Ahí tenemos información sobre ellos. La que sigue. Ahora, como fuentes de información externas, vamos a tener los registros administrativos de otras dependencias. Les decía, ¿sí? Tenemos lo que es Banco de México, Telmex, ISSSTE, SAT, son algunos ejemplos, no son todos, son algunos ejemplos de instituciones que se requiere su información de ellos para poder complementar el sistema de nacionales. Vean que en esta gráfica el 68.9% para el cálculo del Producto Interno Bruto y sus indicadores son elaborados con información que genera el INEGI, ¿sí? El resto de información se dedica a fuentes externas. Entonces les decía, no nada más INEGI solito dice yo lo saco con lo que tengo, no, dependemos también de información de otras instituciones. De hecho, pues dependemos hasta de ustedes como consumidores que contestan las encuestas. Ahí es donde están involucrados toda la sociedad. La que sigue, Lore, por favor. Entonces, este es el CIAN, cuadro que le decíamos, nos basamos en el sistema de clasificación de América del Norte. Tenemos la última versión, 2018, pero teníamos también la clasificación en los sectores. Lo que queríamos en la esencia diapositiva son los sectores. Nosotros siempre lo conocemos como sector primario, secundario y terciario. INEGI lo que hace es estas actividades las clasifica en 20 sectores económicos. Y después de los sectores tenemos una desagregación por subsector y por clase de actividad. No hay toda esa la rama, la subrama y la clase de actividad todavía, pero para el sistema de cuentas nacionales nos basamos a analizar los sectores, los 20 sectores, los 94 subsectores y las clases de actividad. Ese es todo un tema. Si en algún momento lo requieren, con mucho gusto se los podemos dar para explicarles cómo se clasifican los establecimientos, cómo podemos darles un código de clasificación a estos establecimientos. La colaboración que tenemos con otros organismos internacionales responsables de la contabilidad nacional en cada país, decía, es importante estas colaboraciones para poder nosotros comparar. De hecho, en el sitio de INEGI hay un apartado donde ustedes pueden comparar la economía de los países, pero son los que estamos basados a estas metodologías, aplicamos las mismas metodologías que podemos comparar nuestra economía. Como clasificadores, ahí teníamos que tener el tema de cuentas para los clasificadores, ahí tenemos el CIAN, pero también nos basamos a la clasificación internacional industrial uniforme de todas las actividades económicas. Tenemos también un clasificador de productos, que es el clasificador central de productos, el sistema armonizado para el comercio exterior, la tabla de concordancia. Estos son clasificadores de productos que son utilizados principalmente cuando hablamos de exportaciones e importaciones. Tenemos las funcionales, donde ya hablamos de una clasificación del consumo individual por finalidades, cómo vamos a consumir nosotros un producto, cuál es la finalidad de ese producto de consumo. La clasificación de las funciones de gobierno, para esta parte del consumo de gobierno, la clasificación de finalidades de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, son aquellas instituciones que no cobran nada y que apoyan alguna actividad en su hogar, por ejemplo, estas instituciones que apoyan a las personas de la tercera edad. La clasificación de los gastos de los productores por finalidades. Entonces, estos son ejemplos de algunos clasificadores, ¿no? Tenemos en la metodología, le vamos a quitar las metodologías para que vean todo un hay más. Ahora sí, vamos a entrar al tema ya de los indicadores.
¿Qué es el Producto Interno Bruto? Así de manera muy general. ¿Cómo? ¿Cómo no me van a quedar mal? Es la suma de los valores, ¿no? Porque es la suma de valores de qué? De los intereses. De los ahí ya podemos dar por los económicos del país, ya con lo que cabe, sí podemos definir el Producto Interno Bruto es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por un país. Ese es así como un concepto muy sencillo. Nos tienden a buscar ya conceptos de autores, ya vienen todavía más amplios, pero para que entendamos un poquito y de manera muy rápida, el Producto Interno Bruto entonces es la suma de los valores monetarios de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado que es ¿cuánto? Un año. Gracias. ¿Cómo se mide el crecimiento? Este indicador del Producto Interno Bruto nos va a permitir medir ese crecimiento del país. Vamos a poder saber si estamos creciendo o no. Y esto lo vamos a poder hacer el cálculo a través de 3 enfoques. El enfoque de la producción, que nos va a dar respuesta a qué se produce. Aquí vamos a poder obtener ya lo que es el valor agregado bruto a precios básicos. ¿Sí? Tenemos el enfoque del ingreso, es cómo se reparte, ¿sí? Cómo vamos a repartir eso que estamos produciendo, cómo lo vamos a hacer el ingreso, cómo lo vamos a repartir dentro del enfoque del ingreso. Y aquí va a entrar lo que son las remuneraciones de asalariados, impuestos sobre la producción y las importaciones y los subsidios, ¿sí? Entonces, esto es el pago a. Y tenemos el enfoque del gasto, es decir, cómo se utiliza. Y aquí ya vamos a encontrar otros indicadores como lo es el consumo privado, más el consumo del gobierno, más la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, más exportaciones, pero le restamos exportaciones. ¿Sí? Es lo que vamos a obtener en el enfoque de gasto. Entonces, dependiendo, ahora sí, ustedes pueden utilizar el Producto Interno Bruto, vamos a poder medir, pero ¿qué es lo que quieren medir? ¿Sí? La parte del ingreso, la parte del consumo o la parte de la producción. La que sigue. Vean, este método de valoración de la producción es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que llegamos? Llegamos a un establecimiento. En su producto lo da a un precio básico. Su precio básico es de 20 pesos. ¿Sí? El producto X me lo da a 20 pesos. Y luego a este precio, ¿sí? Que me lo está dando el establecimiento, me tengo que incorporar ¿qué? Los impuestos. ¿Sí? A ese precio tengo que incorporarle los impuestos a los productos que son 2 pesos. Entonces ya mi producto, ¿cuánto me cuesta? 22 pesos. Pero si este producto está subsidiado, tengo que restarlo. Le resto 1 peso que me van a subsidiar. En total, ¿cuánto me sale mi producto? 21. ¿Sí? Ese va a ser mi precio al producto. ¿Sí? Ese va a ser mi precio al producto. Ahora, ¿cuánto se lo voy a dar al comprador, al consumidor? ¿Sí? Precio comprador. ¿Qué tengo que incorporarle? A esos 21 pesos, yo le voy a incorporar mi margen de comercialización y distribución para poder nosotros tener ya una ganancia. Entonces, ya el precio de comprador ya me va a salir en 25 pesos. Entonces, vean este método tan sencillo que es, les decía, ¿de acuerdo qué quieren analizar? Desde el productor, viéndolo desde el productor, viéndolo desde el productor. Sí, es el enfoque que ustedes van a ir analizando los indicadores. Para el cálculo del Producto Interno Bruto tenemos el método de producción, se basa en información sobre los censos económicos, las encuestas, ¿sí? En las cuales van a comprender información de 31,000 empresas y 110,000 establecimientos registrados, ¿sí? Que tenemos ahí con registros administrativos. Dentro del método de la demanda, vean, ¿qué vamos a ocupar? Se va a incorporar parte de lo que tenemos en la parte de producción,
vamos a sumar la información de la balanza de pagos, de la balanza comercial, de las estadísticas de las finanzas públicas. Y bajo el método del ingreso, aparte de este método de producción, ¿qué le vamos a incorporar? Todos los registros que nos da el SAT por el tema de los... ¿Qué nos da el SAT? De los impuestos. ¿Sí? Vamos a incorporar también ya información de las encuestas en hogares. Díganme qué encuesta en hogar me va a dar los ingresos. Lo acabo de decir. ¿De qué encuesta vamos a sacar el ingreso? De la ENIC, de encuesta ingreso gasto en los hogares. ¿Sí? Les acabo de platicar de cuánto entra al hogar y en qué lo consume. ¿Qué sigue? ¿Y para qué nos sirve este indicador? Este indicador es muy importante, por allá me decían, nos permite medir la economía, nos permite medir el crecimiento, ¿sí? Entonces nos permite tener referencia de las transacciones globales que ocurren en la economía de un país, y por ese tema de transacciones, importaciones, ¿sí? Nos sirve como comparativo para el tamaño y dinámica de cualquier sector de la economía. Si ustedes ya analizan un sector en particular, van a hacer una investigación del sector turismo, por ejemplo, y dicen, voy a enfocarme a hacer un estudio de turismo en México. Siempre tienen que tomar como referencia el Producto Interno Bruto para analizar ese crecimiento, ¿sí? Para ver, esto va a ser como nuestro comparativo. El sector turismo tuvo un crecimiento respecto al Producto Interno Bruto, ¿sí? Es la parte que nosotros lo vamos a analizar. Y también nos permite, les decía, realizar comparativos respecto a otras economías de otros países. La que sigue la misma. Ahora, el Producto Interno Bruto, pues sí, ya vimos, nos mide el crecimiento, pero empieza a haber algunos economistas, algunos investigadores que mencionan que sí es importante medir la parte económica del país, pero que también es importante analizar el bienestar de la población de ese país y que no hay herramientas que nos permitan, o no hay indicadores que permitan analizar ese bienestar de la población con la finalidad de poder ver ese bienestar. Estamos teniendo un Producto Interno Bruto de tanto, pero ¿cómo está el bienestar de la población? ¿Está teniendo sustentabilidad la economía o no? Entonces, bajo esos análisis, lo que hacen estos investigadores es subir el Producto Interno Bruto a otro nivel, complementando este dato de bienestar. Y eso no significa que le quiten la importancia al indicador del Producto Interno Bruto. Sigue siendo importante, pero ahora se va a complementar con esta parte de medición de bienestar. Y para eso vamos a tener lo que son las cuentas satélite. Las cuentas satélite ya es un esfuerzo que está haciendo la comunidad estadística para poder incorporar esas medidas de desarrollo y del bienestar. Y para eso existen las cuentas satélite. México tiene 7 cuentas satélite, ¿sí? En las cuales amplían las fronteras de la producción y consumo, que lo tenemos en el Producto Interno Bruto, porque le va a asignar mediciones concretas a algunos aspectos que ya inciden en la calidad de vida o en el bienestar de las personas. Y dentro de esas cuentas satélite tenemos, por ejemplo, la cuenta satélite de medio ambiente. Esta cuenta satélite de medio ambiente nos va a permitir medir el impacto en el medio ambiente y cuánto tenemos de Producto Interno Bruto, pero también cómo estamos afectando el medio ambiente para tener ese Producto Interno Bruto. Cuánto estamos consumiendo de los recursos naturales, pero también nos da información de cuánto estamos invirtiendo. Si el gobierno está invirtiendo en ¿cómo se llama? A favor, ¿cuánto está invirtiendo a favor del medio ambiente? Si estamos consumiendo agua, estamos consumiendo recursos naturales, pero ¿qué está haciendo el gobierno también para poder subsanar este problema que tenemos de contaminación en el medio ambiente? Eso es lo que nos da la cuenta satélite del medio ambiente. Tenemos la cuenta satélite de vivienda. La cuenta satélite de vivienda lo que nos va a dar es toda la información de los sectores que están involucrados directamente en la vivienda. Sector de la construcción, sí, principalmente, sí, que es bueno, todas las inmobiliarias, todo lo que está involucrado en la parte de vivienda lo vamos a empezar aquí.
El trabajo no remunerado de los hogares. Una cuenta satélite muy bonita, muy interesante, porque nos da la valoración del trabajo que hacen las personas dentro de los hogares. Es decir, las amas de casa en el trabajo. ¿Sí? Que decimos, es ama de casa. Pues sí, pero ser ama de casa implica hacer trabajo. Un trabajo del cual no reciben ningún salario. Por eso es no remunerado. Aquí se les da esa valoración y se compara respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué parte del Producto Interno Bruto tendríamos que, o qué parte del Producto Interno Bruto están utilizando estos trabajos no remunerados que se hacen en los hogares? Y como trabajo no remunerado, nada más son los quehaceres, ¿eh? ¿Qué otra actividad creen que entra aquí? Porque si no se ama de casa, ¿y qué hacen las amas de casa? Los cuidados de los enfermos. Los cuidados. Aquí entra, aparte del quehacer de lavar, planchar, hacer de comer, todo lo que les hacen, entran los cuidados. Cuidados a las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, a los niños, entran los cuidados también. Y fue una cuenta satélite que ha tenido mucha relevancia ahora con el tema de la pandemia, porque nos dan datos también de cómo afectó dentro de los hogares la pandemia, y en esta parte del trabajo no remunerado. Del tema de cultura, esta cuenta satélite les va a permitir igual tener toda la información de la cultura, del sector de la cultura. ¿Vamos al teatro? ¿Quién va al teatro? ¿No? ¿Van al cine? Ah, ya al cine sí, ¿no? Entonces, vean, toda esa parte de la cultura, ¿van a las bibliotecas? Nada más cuando los dejan tarea. O ya entran a internet, ¿no? Sí, recónteles de la terraza. Para ir a revisar. El turismo. Si ustedes están haciendo también un estudio sobre todo el sector turismo, entra aquí cuántos se aporta al Producto Interno Bruto del sector turismo como tal. Las instituciones sin fines de lucro, esas instituciones que no cobran, pero que dan un beneficio a la sociedad, también están dentro de una cuenta satélite, ¿sí? El tema de la salud, la cuenta satélite de salud también, una cuenta que ahora en la pandemia también fue muy solicitada. ¿Por qué? Porque ahí vamos a medir todo lo que fue la cuestión de salud, cuánto gastamos los hogares en el tema de la pandemia, porque ahí fue donde salió, ¿no? De cuánto gastamos los hogares en el tema de salud y cuánto gastó el gobierno en el tema de salud. Ustedes ahí pueden compararlo y todo va en referencia al Producto Interno Bruto. Por eso decía, sí consideramos el Producto Interno Bruto como un indicador importante, pero en estas cuentas satélites que le hacemos, incorporamos ese tema de medir el bienestar de la población. Ahora, estas cuentas nacionales, vean cómo vamos a empezar con un punto de partida para nosotros ya analizar los siguientes temas, ¿no? Vamos a poder tener lo que son los bienes y servicios, el Producto Interno Bruto, la generación del ingreso, el ingreso nacional disponible, utilización de ese ingreso disponible, cuánto tenemos de capital, cuánto tenemos en transacciones corrientes con el exterior, exportaciones, importaciones, y cuánto tenemos en producción total. Estas cuentas económicas, ¿de dónde vamos a obtener la información? Nos van a permitir tener información y generar también a su vez, ¿sí? Es una interacción que tienen todas estas cuentas para poder nosotros tener lo que es la matriz de insumo-producto. ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado de la matriz de insumo-producto? De hecho, son los cursos de cuentas nacionales. Cuentas nacionales 2. Ya sé, o sea, sí, esta es cuentas nacionales. 1. Bueno. Les voy a adelantar. Ya les preguntamos. Matriz de insumo-producto. Vean, entonces van a ver la matriz de insumo-producto, que es un tema muy importante dentro de la macroeconomía. Y esta matriz de insumo-producto, vean las flechitas hacia dónde va. Si ustedes observan las flechas, vean, las cuentas de producción nos permite generar la matriz de insumo-producto. Y la matriz de insumo-producto nos va a permitir tener datos de las cuentas económicas. Vean cómo todas se entrelazan. Los cuadros de oferta y utilización. Estos cuadros de oferta y utilización tienen información de estas cuentas, pero también nos van a permitir llenar la matriz insumo-producto. La balanza de pagos.
La balanza de pagos, vean que también, pues vean, todos, si ustedes observan, todas, ay, se me olvidó. Es que esto, Sí, se me olvidó. Entonces, vean, por ejemplo, todas las cuentas están relacionadas y vamos a poder nosotros tener ya las cuentas de producción, insumos para la matriz, insumo producto, ¿sí? Vamos a ver, también vamos a tener información de los cuadros de oferta y utilización y tenemos todas estas fuentes, nos van a dar lo que son las cuentas trimestrales, cuentas regionales y las cuentas satélites. La que sigue. Las cuentas por sectores institucionales. Vean, tenemos la producción a través del Producto Interno Bruto, ¿sí? Vamos a obtener la información de la generación y distribución de ingreso, el cual nos va a permitir tener el saldo corriente con el exterior, cuánto ahorramos, la acumulación de capital, préstamo, endeudamiento neto, las transacciones financieras, otros flujos, los saldos, y al final vamos a tener balances de apertura y cierre, ¿sí? Y aquí tenemos la sucesión de cuentas, ¿sí? Les digo, todo este desglose lo van a poder ustedes encontrar ya en la metodología, ¿sí? Nos vamos a tardar muchísimas horas en poder entender cada uno de esos, ustedes los van a ir viendo, pero lo que quiero que vean es cómo está compuesto lo que es el sistema de cuentas nacionales, qué es lo que van a encontrar dentro del sistema de cuentas nacionales. Aquí sí. Otro indicador que también es importante y lo van a encontrar en el sistema es el consumo intermedio. Esta variable lo que nos va a hacer es medir el valor de los bienes y servicios que se transforman o se consumen en el proceso productivo. Es decir, cuando yo ya voy a trabajar un producto que utilizo, las materias primas, ¿no? Entonces aquí vamos a, el consumo intermedio son aquellas materias primas que utilizamos, ¿sí? Los envases, empaques, combustibles, lubricantes, energía eléctrica, alquiler de maquinaria de equipo, todo lo que nosotros vamos a utilizar para poder transformar, ¿sí? Que vamos a hacer, vamos a utilizar en el proceso productivo de un artículo, ¿sí? Y este se registra en el momento en que entra en el proceso productivo, valorándose al precio del comprador que rige en ese momento. Vamos a ocupar los precios de comprador. El cuadro de oferta. Esta es una matriz rectangular en la cual nosotros vamos a encontrar dentro de las filas, ¿sí? Lo que son los grupos de productos, ¿sí? Vean que ahí tenemos información del sector primario, secundario, no más bien, no son sector primario y secundario, es el sector 1, el sector 2, el sector 3. Nosotros vamos a ir acomodando los sectores que vayamos analizando en nuestros cuadros de oferta. Nosotros podemos consultar la información de INEGI, él ya la tiene, cuánto tenemos de utilización del sector 1, ¿sí? A lo mejor el sector manufacturero, ¿sí? Tenemos la oferta total a precios de productos de ese sector, tenemos los márgenes de comercio y transporte, impuestos sobre esos productos netos, y tenemos lo que es la oferta total a precios básicos, y vamos a obtener la información de sectores de actividades productivas, que son los bienes y servicios. Y recuerden que también tenemos esta parte de las importaciones. Entonces, en estos cuadros de oferta vamos a encontrar toda la oferta de producción interna, está valorada a precios básicos, ¿sí? Pero también hay que considerar las importaciones en estos sectores. Aquí tenemos los cuadros de oferta y utilización, y es una matriz que también nos va a dar una disponibilidad de bienes y servicios. Eso va a ser la parte de la oferta, ¿sí? Y el destino, en qué se van a utilizar estos bienes y servicios en los diferentes sectores de la actividad económica. Vamos a poder también encontrar la demanda, ¿sí? Cómo se conforma la demanda intermedia, quién lo va a consumir, si lo va a consumir el gobierno, el consumo privado. Vamos a encontrar lo que es la formación bruta del capital y también la variación de existencias. Es una matriz, digo, que vamos a tener información de los bienes y servicios que ofertamos, a quién se oferta y quién lo utiliza. Por eso es oferta y utilización. ¿Qué ofertamos? ¿Quién lo utiliza? El flujo de productos y balances, vean, por ejemplo, aquí tenemos otra vez el término de consumo intermedio. Es un flujo que depende del producto que estemos analizando, por ejemplo, los fertilizantes. En el ejemplo del fertilizante,
se va a la producción, ¿no? Un fertilizante, ¿dónde lo ocupo? Directamente, ¿no? Estoy plantando maíz, la fertilización lo voy a echar al producto. Y ese es un consumo intermedio. Tenemos, por ejemplo, los combustibles. La gasolina, por ejemplo, ¿no? La gasolina la utilizo para la producción, pero es un consumo intermedio. Pero si la utilizo para los hogares, ¿en dónde queda? En un consumo final. Yo a mi vehículo le eché gasolina, ¿sabes? Y ahí termino mi proceso. En cambio, para la producción, a lo mejor digo, es un consumo intermedio, porque ahí no termino mi producto, se sigue trabajando, ¿no? Entonces, por eso es consumo intermedio. En el caso de los vehículos, si un vehículo es de un hogar, ¿sí? Mi consumo final de ese vehículo es un consumo final del hogar, ¿sí? Mi vehículo yo me lo compré y es para mi hogar y ahí quedó. Pero si ese vehículo yo lo voy a ocupar dentro de mi empresa, entonces lo voy a utilizar como una formación bruta de capital. Y pasa a formar parte. Entonces les decía, analicemos los enfoques, desde qué enfoque lo estoy consultando. Los equipos o los tractores, vean también, estos se van directamente a la formación bruta de capital fijo y quedan como un uso final. La que sigue, ahí está, es cuadro de utilización, la que sigue porque es igual que no la borre. La matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto es un conjunto de cuadros que nos van a reflejar las relaciones económicas que llevan a cabo los diversos sectores de agentes que intervienen en todas las fases del ciclo económico, tanto en la fase de la producción, la comercialización, el consumo y la acumulación. Y tenemos tres cuadrantes: la demanda intermedia, la demanda final y el valor agregado. Es así, de manera muy rápida, el concepto, ya lo van a ver en sus clases, cómo se va conformando la crítica. Este es un ejemplo de una matriz insumo-producto. Es una matriz muy grande, ¿sí? Y lo que tiene es que este sector, por ejemplo, el primer sector de la agricultura, ¿qué tanto consume del sector agricultura? ¿Qué tanto consume del sector de generación y transmisión y distribución? ¿Qué consume de la industria manufacturera? Es como vamos viendo, vean, aquí vienen todos los sectores, son los 20 sectores que decíamos en el CIAN, acá también vienen los sectores porque es ese cruce de la demanda intermedia, ¿sí? Para hacer el cálculo de la matriz insumo-producto, nos vamos a apoyar de los cuadros de oferta y utilización. Lo que les decía, cuánto tenemos de productos de bienes y servicios, ¿sí? Y quién lo va a utilizar, consumo. ¿A qué sigue? Como conclusión, podemos decir que son pocos los países que, como México, disponen de tan variada información para poder descubrir su proceso económico nacional y por entidad federativa, ¿sí? Utilizando una potente herramienta cuantitativa de la contabilidad nacional. Entonces, México está inscrito en el programa de normas especiales de divulgación de datos del Fondo Monetario Internacional para cumplir el requerimiento de oportunidad y calidad en su información. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a poder consultar el sistema de cuentas nacionales? Vamos a entrar a la página de INEGI y vamos a www.inegi.mx, www.inegi.org.mx, es el sitio oficial para consultar los datos. Y esperamos que entren. Y en este apartado, una vez que ustedes entran al sitio de INEGI, vean cómo tenemos algunos banners. El Producto Interno Bruto siempre lo van a encontrar. Sí. Si ustedes ahorita quieren consultar cuánto es el Producto Interno Bruto trimestral, anual, ahí viene la variación al segundo trimestre de 2023. Son de los principales indicadores económicos, por eso los vamos a tener aquí. Lo que es el Producto Interno Bruto y la inflación casi siempre aparecen a primera vista, ahí los tienen. Pero si ya quiero consultar más específico otros indicadores del sistema de cuentas nacionales, vamos a entrar al apartado de programas de información. Entren a programas de información.
En programas de información encontramos los 4 subsistemas que les comentaba que está conformando el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. La parte del subsistema de información demográfica y social, el económico, el del medio ambiente y geografía, ordenamiento territorial y urbano, y el del gobierno. Y esto nos va a permitir, yo les recomiendo que entre mucho a este apartado, porque aquí donde agrupamos, de acuerdo al tema que ustedes quieran buscar, podemos irnos directamente. Censo de población y vivienda, ¿dónde lo buscarían? En demografía. La inflación, ¿dónde la buscarían? Quiero un mapa de la Ciudad de México. Quiero saber cuántas personas trabajan en el gobierno. Entonces, eso es lo que les permite tenerlo de esa manera agrupado para el Senado. Yo busco la parte económica, la parte sociodemográfica. Es más fácil entrar por este apartado de programas de información. Y vean cómo está organizada. Censos, encuestas, registros administrativos. Son las fuentes que platicábamos al inicio, ¿no? Las fuentes de información que tiene INEGI. Entonces, ¿dónde vamos a buscar sistema de cuentas nacionales? En el sistema de información económica, ¿sí? Vean, tenemos los censos. Si quieren censos económicos, directorio, por ahí decían el de NUE, aquí lo encuentran en los censos económicos. Tenemos las encuestas, tienen información de la encuesta del sector manufacturero, del sector de la construcción, tenemos las encuestas. ¿Sí? Ahí tenemos, ustedes entran a las regulares, vean, tenemos las mensuales, las anuales, las especiales. Tienen datos sobre ya lo que es los registros administrativos o quieren datos sobre el índice de precios, también aquí están, vean, los registros administrativos. Ejemplos de registros administrativos, yo les decía las exportaciones, tenemos las finanzas públicas, tenemos el de accidentes de tránsito. ¿Quién choca más, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Los machitas? Los No. hombres porque más población más Sí. Eso es lo que les iba a decir. ¿Por qué los hombres? Pues siempre lo dicen las mujeres, ya sabían esa respuesta. Pero ¿por qué los hombres? Porque realmente los hombres son los que más manejan. Ya analizando el dato estadístico, ahí les voy a decir hombres. Pero ¿por qué los hombres? Hay que buscarle. Acuérdense que INEGI, ¿qué les da? INEGI les da el dato. Quienes lo tienen que analizar, ¿quiénes son? Ustedes, ¿no? Tal vez voy a enseñar herramientas que les dan una gráfica y dicen, pues qué padre gráfica, pero ¿qué significa? Ustedes tienen que saber qué significa, ¿no? Entonces, esos son los registros administrativos. El índice de precios, quieren saber temas de inflación, ahí tienen todo el tema de índice de precios. Y vamos a entrar al sistema de cuentas nacionales. En el sistema de cuentas nacionales, vean que ya tenemos ya información tabulada sobre acervos de capital por entidad federativa. Aquí están los cuadros de oferta y utilización. Tenemos la matriz insumo-producto, ¿sí? Algunos de los temas que yo toqué de las cuentas satélite, indicadores de corto plazo, el Producto Interno Bruto. Al entrar a cada uno de ellos, vean, todavía tenemos más información, por eso les decía, hora y media para dar todos los conceptos que están aquí, no nos da tiempo, ¿no? Entonces, vean, el Producto Interno Bruto, ¿cómo lo podemos encontrar? Con una estimación oportuna, de manera trimestral. Tenemos el Producto Interno Bruto de los gobiernos estatales y locales. La medición de la economía informal. Siempre nos preguntan, ¿cómo se mide la economía informal en México? Aquí ya lo tienen, por entidad federativa. Las cuentas de bienes y servicios. Aquí ya tenemos todo el tema del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Vean, voy a entrar nada más a uno para que vean. Todos es igual, ¿eh? Van a encontrar la misma estructura. Nos da una pequeña descripción de a qué se refiere el Producto Interno Bruto. Si quiero ver más, me da antecedentes, cada cuándo sale. Ahí si tienen dudas de cada cuándo sale este indicador, entren a ver más. Aquí les da la periodicidad. El desglose geográfico, quiero ver si sale a nivel municipal. Ah, pues no me sale a nivel municipal, queda a nivel nacional. ¿Sí? En este apartado en que estoy, porque vean, otra sería un catálogo que decía por entidad federativa, ¿no? Vean. ¿No? Entonces, si tienen dudas sobre un indicador, entren a este apartado y ahí rápido les va a decir, sí lo tengo a este desglose geográfico, sí lo tengo de manera mensual, lo tengo de manera trimestral, y ya no tienen más problemas. Ay, ver menos. Entren a la documentación. En el apartado de documentación está la metodología. Ustedes ya quieren ver
eso que decíamos, bajo el método de la producción, bajo el método del ingreso, bajo el método de la demanda, cómo se calcula el Producto Interno Bruto, entren a las metodologías. En las metodologías es un formato en PDF que les permite descargar, se quedan ustedes y ya pueden consultar cómo INEGI genera la matriz insumo producto, cómo genera los cuadros, para qué los utiliza. Vienen conceptos también ahí de qué se entiende, qué INEGI qué entiende por transacciones, por ejemplo, ya en los glosarios. Y en los tabulados, vean que entro a los tabulados y me va a decir a partir de qué periodo yo puedo consultar el indicador. Si me dicen es que me pidió el profesor a partir de 1990, pues aquí me dice que nada más lo tengo a partir de 1993. Desde aquí les va a decir cuál es el primer dato que tenemos y cuál es el último. ¿Sí? Tenemos las series originales, recuerden que ahí también tenemos las series estacionalizadas. ¿Ese concepto sí lo ubican? El original y estacionalizado. El original, tal cual ocurre. El estacionalizado, ¿qué pasa cuando le quitamos algún efecto? Por ejemplo, si yo le estoy dando seguimiento a el ingreso en los hogares, ¿no? Digo, voy a hacer una investigación o un estudio del ingreso a los hogares. Si yo tomo el dato, ¿sí? Yo llevo a su casa y le digo, dame tu dato, me va a decir, en enero gané 1000, en febrero 2000, y así él me va dando su gasto. Es una serie original. Pero si yo veo que en mayo, por ejemplo, en mayo gané 5000, digo, ay, si traías un promedio como de 1500, ¿por qué en mayo? Ese es un efecto. ¿Por qué creen que él haya ganado más en mayo? El reparto de utilidades. Es un evento que es cada año, que ya sé que yo tengo que estar consciente de que se dan utilidades. Si yo quiero utilizar las originales, lo dejo, pero yo digo, no, ese efecto me va a mover porque de 1000, 1100, 1200 me brinca 5000, ¿no? Y luego en el siguiente mes que baja, otra vez a 1000. Llega noviembre y empiezo a ver que tiene un pequeño incremento. ¿Qué dan en noviembre? Empiezan a dar aguinaldos, ahora con el famoso Buen Fin, ¿no? Empiezan a adelantar una parte del aguinaldo. En diciembre, ¿qué pasa en diciembre? O ya llega el aguinaldo completo, o ya quienes no dieron el adelanto, pues no lo dan, y llegan, ¿no? Sí, ya llegan vales de despensa, ya llegan todos los apoyos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Esta serie de estacionalidad, ¿qué hacen? Quitan esos efectos. Que digo, año por año ya sé que van a recurrir, entonces, ¿qué hago? Ahí ya depende del usuario de la investigación. Para eso son. Datos abiertos. En datos abiertos, ¿qué van a encontrar? Toda la información en un solo archivo. Ustedes observan, ya vienen separados por coma para manejadores de bases de datos. Si a veces ya Excel no lo soporta, es más grande que un Excel. Pero aquí ya viene todo, ya no viene estacionalizado, no, ya viene todo. Y en herramientas, vamos a ver que en herramientas, me falta practicar. En herramientas vamos a encontrar algunos sistemas donde podemos hacer consulta. Vamos a poder consultar la información. Tenemos el banco de indicadores, tenemos descarga masiva, de decir, dame toda la información. Es un apartado donde son descargas masivas que también son archivos muy pesados para que tengan cuidado. Tenemos gráficas, dinámicas. Podemos consultarlo en México en Cifras, que es una plataforma que les da información tanto económica como sociodemográfica, y para los que son aquí programadores, tenemos para desarrolladores, ¿no? Ya ahí a través del lenguaje de programación pueden hacer consultas estadísticas. Pero yo les recomiendo otro sistema. Entren ahora a sistemas de consulta. Entren al apartado de sistemas de consulta. Y en sistemas de consulta vamos a tener el banco de información económica. ¿Sí? Este banco de información económica, no sé si les van a dar el manual. Se los dimos, ¿no? ¿Ya se los dieron el banco de información económica? Pues ustedes díganme qué encontramos en el banco de información económica. ¿Qué encuentran? ¿Qué encontramos? ¿Qué visualizaron en el banco de información económica? Ocupación de empleo y remuneración. Pero de manera general, ¿qué encontramos? Todos los datos económicos.
únicamente económicos. O sea, que no vamos a encontrar población con discapacidad, nada de eso. Son temas económicos. Y aquí tenemos los indicadores económicos de coyuntura. Estos indicadores económicos de coyuntura, si yo quiero saber, ya les dieron el tema, no me voy a meter mucho a la herramienta, vean que nos da. En este apartado nos van a dar todos aquellos, o se van a agrupar todos aquellos indicadores que por su oportunidad se consideran de mayor representatividad para la toma de decisiones de carácter económico-financiero. Es decir, ustedes me dicen, de todos esos, ¿cuáles son los que me sirven para medir el crecimiento de la economía? Yo les recomendaría los indicadores económicos. Váyanse a este apartado. Los demás sí nos apoyan y muchos de estos los van a encontrar aquí. Sí, pero agrupados aquí en estos indicadores de coyuntura es donde tenemos 10,468 indicadores que nos permiten medir la economía. Y dentro de ellos, ¿cuál creen que están? Producto Interno Bruto trimestral, oferta y demanda global. Aquí ya están los indicadores. Indicador mensual de consumo privado, ¿sí? Entonces, encontramos las encuestas que comprenden el sistema de cuentas nacionales, índices de precios, balanza comercial. Vean cómo pueden buscar de manera, si no, esto ya un tema más específico, aquí en el Banco de Información Económica lo pueden consultar. Y aparte, dicen, bueno, ya vi estos indicadores, no me interesan esos indicadores de coyuntura. Vean que tenemos cuentas nacionales. Tenemos 53,615 indicadores divididos en 14 temas que ustedes aquí pueden consultar y vean, nuevamente el Producto Interno Bruto. Ese es uno de los indicadores principales que platicábamos al inicio, ¿no? Ustedes ya desglosan, recuerden, y pueden ver a valores a precios, ¿sí? Valores acumulados, variación anual. De acuerdo a lo que ustedes requieran, pues ya van a ir consultando el dato. Necesito Producto Interno Bruto, aquí ya les da al segundo trimestre de 2023. Bueno, ya me hice una consulta, creo que le di. Estas son las gráficas que les decía. Ustedes consultan su indicador y les va a dar la consulta. Pero yo les decía, INEGI les da el dato. Yo tengo que ver qué pasó con esta caída. ¿Qué tendría que ver? Tendríamos que ver en qué año fue. Fue en el 2018. ¿2018? 2019, 2020. Vean. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Es que se ve como que no alcanzo a ver qué tendrían que hacer. Hacemos más chiquita nuestra gráfica para ver exactamente en qué año cayó, ¿no? Puede ser de 2015. Ahí tenemos, y se acompaña la pandemia. Y si me voy más atrás, 2009, ¿qué pasó en el 2009? Crisis. 2008. Entre 2008 y 2009, acuérdense que empezó en el 2008, pero tenemos de construcción en el 2009, ¿no? Entonces, vean, estos son los datos que INEGI les da, pero la interpretación, ¿quién la da? ¿No? Entonces, esta información, donde la van a poder encontrar todos los datos, ya vimos, directamente en el apartado de sistemas. Si quieren metodologías, quieren tabulados en Excel, váyanse a ese apartado del sistema de cuentas nacionales. Ya quieren un indicador ya propio, que decir, ya quiero concreto, Producto Interno Bruto, inflación, sí, los cuadros de oferta y utilización, váyanse al BID. Y digo, ya no me meto más porque ya les dieron el tema, ya que nos los habían dado. Pero ahí tienen para consultar, para exportar, hasta estructurar. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Este tema del sistema de cuentas nacionales es muy amplio. Yo creo que tendríamos que dividirlo hasta, como dice el profesor, el 1, el 2 y yo creo que hasta el 3 en nuestras pláticas, porque no acabamos, cuando hemos dado hasta en 2 horas, no acabamos todo lo que les enseñé en INEGI, no acabamos de darnos, ¿no? Vean que es uno de los proyectos más grandes que tiene INEGI, no tan reconocidos como el de los censos de población. Muchos no saben que tenemos esa información aquí en el sistema. Esa es la importancia de la difusión de estas pláticas en las escuelas para que conozcan en dónde pueden consultar y no anden entrando al rincón del vago a hacer la consulta del Producto Interno Bruto de México, ¿no? De verdad, pero sí me ha tocado ver a los que les pedimos tarea y ponen, ¿y dónde lo sacaste? Del rincón del vago, ¿no? No, ya, del rincón del vago.
¿Ya no está? Qué bueno que lo quitaron. Te lo pregunto porque a lo mejor No ya conocen No. nuevos lugares, ¿no? No. Pero el Rincón del Vago era un lugar donde la gente depositaba sus tareas y cosas por el estilo, y la gente pedía a ellos para hacer sus tareas. ¿No? Exactamente. ¿Listo? Ok. ¿Alguna duda, algún comentario? Para mucha gente que